Hola, somos la Esencia de la Ciencia y vamos a hablaros sobre lo que pasa desde que un estímulo es detectado hasta que se produce una respuesta. Bueno, la cadena de lo que ocurre desde que un estímulo es detectado hasta que el órgano efector reproduce esta respuesta es: el estímulo es detectado por los receptores. Los receptores envían un mensaje desde el nervio sensitivo hasta los centros nerviosos. En los centros nerviosos se elabora una respuesta que mandan a través de los nervios motores a los órganos efectores, que son los encargados de reproducir la respuesta. Ahora procederemos a explicarlo. La primera parte de esta cadena son los estímulos. Un estímulo es un cambio en el medio externo o interno de un organismo capaz de provocar una respuesta. Vamos a explicar los tipos de estímulos que hay. Según su procedencia, pueden ser externos o internos, y según su naturaleza, los estímulos pueden ser químicos o físicos. Los estímulos químicos pueden ser los olores o los sabores, y los físicos pueden ser térmicos, mecánicos o luminosos. Un ejemplo de los térmicos es el calor. Los mecánicos, a su vez, se dividen en dos, en vibraciones y presión. Un ejemplo de las vibraciones es el sonido, y un ejemplo de la presión es pincharte. Los luminosos, su ejemplo es la luz. La segunda parte de nuestra cadena son los receptores, que son estructuras especializadas en detectar estímulos. Se dividen en receptores químicos y receptores físicos. Los receptores químicos. El receptor del olfato es la nariz y a veces las antenas, y el receptor del gusto siempre es la boca. Los receptores químicos se dividen en térmicos, mecánicos y luminosos. El receptor del térmico es el órgano en foseta. Los receptores de los mecánicos se dividen en la presión y las vibraciones. La presión es la piel y las vibraciones el oído y la línea lateral. El receptor luminoso es el ojo y se divide en cámara y compuesta. La tercera parte de nuestro esquema son los centros nerviosos. La comunicación entre los receptores y los órganos efectores la realiza el sistema nervioso, que está constituido por los centros nerviosos y los nervios. Los centros nerviosos son los órganos que reciben los mensajes de los distintos receptores, elaboran la respuesta que envían a los efectores. En la mayor parte de los invertebrados forman una cadena de ganglios en la parte ventral. Solo los ganglios cerebrales situados en la cabeza están en posición dorsal. En los vertebrados forman una abultada masa en el interior del cráneo, el encéfalo y un eje dorsal, la médula espinal. Los nervios son largos cordones que ponen en comunicación los centros nerviosos con los diferentes órganos. Cada nervio está formado por unas de fibras que conducen numerosos mensajes. Estas fibras pueden ser las sensitivas, transportan mensajes desde los receptores a los centros nerviosos, y las motoras conducen mensajes desde los centros nerviosos a los efectores, que pueden ser músculos o glándulas. La última parte de nuestra cadena son los órganos efectores, que son los que utiliza un animal para producir una respuesta. Hay dos tipos de respuesta, la de movimiento y la de producción de sustancia. La de movimiento es la respuesta más frecuente de los animales. Los órganos efectores que producen el movimiento son los músculos. Y la producción de sustancias, sus sustancias se llaman secreciones, y los órganos en los que se fabrican, las glándulas, son también órganos efectores. Un estímulo puede provocar la respuesta de varios efectores. Cuando dos o más efectores trabajan de forma conjunta, se dice que están integrados.